Bien, tuvimos por un momento una caída del video. Ahora voy a retomar, estoy teniendo un pequeño problema para manejar la imagen y para poder ver en este momento qué personas se están conectando. Yo estaba hace un ratito que hemos desarrollado con mi equipo de trabajo un proceso de comunicación con los empresarios, buscando cuáles son sus necesidades y también con organizaciones como el caso de Colbert. Es organizada e es impulsada por Colviveros, por Caproflor y por el grupo Jefa. Lo que nosotros buscamos en esta presentación es compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo y la forma como estamos abordando en diferentes etapas la, la, la respuesta de las empresas, la respuesta de los individuos a la crisis generada por el coronavirus. En esta situación lo que nosotros hemos encontrado es la necesidad de fraccionar en etapas o en fases y tener claridad, tener mucha conciencia por parte de los empresarios de lo que está ocurriendo. O sea, es una necesidad de entender que podemos estar, que estamos realmente abordando el problema y que cuando toda la crisis pase vamos a llegar a un puerto seguro. Entonces, en este momento, lo que voy a esperar un poquitico que mi equipo me apoye, Jairo, me vayas contando cómo va la audiencia para ver en qué momento comenzamos a compartir la presentación en PowerPoint. Cuando uno se acerca a un problema que era totalmente inesperado para las personas que lo estamos viviendo en el mundo hoy, cada individuo tiene una mirada diferente. Las empresas están buscando en el corto plazo básicamente proteger su caja y sobrevivir. Es que los empresarios se hacen preguntas sobre cómo será el futuro, cómo será el proceso de adaptación, cómo van a poder manejar esta situación. Eh, Vamos a intentar de pronto, Jairo, que me cuentes un poquito cómo va la audiencia por acá por el WhatsApp y eso me permite decidir en qué momento vamos a poner el video. ¿Listo? Muy bien. Quisiera de pronto entender entonces, Jairo, si ya es el momento de poner la audiencia o esperamos un poquitico que se vinculen otras personas. Bien, tenemos ya cerca de 44 personas. Es el momento de comenzar con nuestra presentación de PowerPoint. Esta ya nos vamos a enfocar en los retos que tiene la alta dirección para afrontar los efectos del COVID-19. En esta mirada, nosotros con nuestro equipo, Juan Fernando, Claudia, Marco, lo que hemos hecho es sistematizar diferentes aprendizajes y nuestro enfoque de acompañamiento a las organizaciones. Evidentemente, estamos frente a un reto que nadie se había imaginado. Esto es un reto que lo habíamos visto en ciencia ficción. Este reto nos lleva definitivamente a una necesidad de sobrevivencia. Necesitamos sobrevivir tanto los seres humanos como las organizaciones. Todos estamos buscando salir adelante. Bien, ante lo que está pasando, para que podamos dar un primer paso, necesitamos entender cómo está intentando profundizar, entender cómo va a ser la dimensión de ese impacto, cómo va a ser la duración y esto nos ayudará a salir de la incertidumbre. ¿Qué nos está pasando? Necesitamos también identificar oportunidades en medio de la crisis, tomar decisiones, adaptarnos, competir y principalmente sobrevivir. Necesitamos saber que después de ese proceso de adaptación vamos a llegar a un puerto seguro. Para poder ver nuestra reacción, definir nuestras estrategias, necesitamos primero que todo entender cómo se comporta una pandemia. Es clarísimo que aunque haya soluciones médicas y soluciones de vacunación, estas no van a alcanzar a toda la población mundial. Por eso debemos comprender
que va a haber una conducta de curvatura o de curvaturas consecutivas que nos van a llevar a un estado en el cual la enfermedad va a circular causando efectos menos severos de los que estamos viendo en este momento. Para poder prever el futuro y para poder planear en el futuro como empresarios, los datos históricos no nos son suficientes. Lo que sabíamos del pasado, pues claro que está relacionado con el oficio, con otro tipo de negocio, pero para proyectar el futuro, nos sirve para defendernos en el futuro parcialmente. Hay muchísima información mundial, muchísima información nacional, y toda esta información fluye a gran velocidad. Una de las grandes inquietudes de los líderes de las empresas, de los empresarios, es saber cómo van a responder ante esta avalancha de información. Esa avalancha de información nos lleva también a la necesidad de verificación, de saber qué fuentes son confiables y sobre todo consolidar esta información para poder predecir o por lo menos entender el futuro inmediato. Lo que viene mucho más adelante apenas lo estamos comenzando a comprender. Bien, la pregunta práctica que se hacen los empresarios, los líderes de empresas es cómo afrontar estos retos. Y en el cómo afrontar estos retos hay una palabra clave que nuestro equipo defiende y es la palabra disrupción. La palabra disrupción habla de todo lo que sea romper con lo clásico, ir a terrenos desconocidos, generar cambios. Estos cambios pueden ser impulsados por el exterior a nuestras organizaciones, o en este caso un cambio mundial, o pueden nacer desde el impulso propio de las organizaciones. Lo importante es que reconozcamos que debemos adoptar medidas disruptivas para poder sobrevivir. Sea cual sea la situación que llegue, va a ser implacable. Es algo que nosotros no podemos detener. Esa capacidad de respuesta disruptiva la podemos ver en una línea de tiempo, pero más que en una línea de tiempo la vemos en una línea secuencial. Como parte vemos la necesidad de acciones inmediatas. Cuando hablamos con los empresarios, la mayoría estaban enfocados en tomar decisiones inmediatas para proteger la caja de la empresa. Luego, a un periodo que quizá ya comenzó para muchas personas, que lo llamamos el periodo de crisis o durante la crisis, en el cual hay que resolver grandes incógnitas. Por ejemplo, que mi empresa sobreviva para que llegue al final. ¿Cuánto tiempo durará esta crisis? ¿Cómo será el futuro? Ni siquiera sabemos qué profundidad va a tener la crisis. Y llegaremos en algún momento a un punto que lo conocemos como post-crisis. Esa duración de la crisis puede tener diferentes conductas y diferentes conductas que están relacionadas, por ejemplo, a la forma y velocidad como se propaga en el día a día de los ciudadanos la enfermedad. Veíamos, por ejemplo, que todavía hay dudas sobre el contagio por aerosoles, o sea, en el aire, cuánto tiempo puede estar este virus, cuánto tiempo pueden estar estas proteínas sin desintegrarse flotando en el aire, cuánto tiempo necesitamos para tener cuándo llegaremos a unos niveles de inmunidad en el cual se considere que la población en general es inmune. Necesariamente debemos reinventarnos. Ya el tema de reinvención de las empresas no es algo no es una decisión que toman las juntas directivas, ni es algo caprichoso. El tema de reinventarnos es una decisión que toman las organizaciones. Y esa decisión que toman las organizaciones necesita unas capacidades para poder lograr ese proceso de reinvención. Ese proceso de reinvención tiene como base a los individuos con su liderazgo personal. En ese liderazgo personal o esa suma de liderazgos personales nos van a generar con los demás recursos de la compañía las capacidades. Hablamos principalmente de la capacidad de hacer alineación a los equipos y a las personas
y movilizar acciones de estos para llegar a esa nueva realidad donde queremos llegar o donde debemos llegar. Muy bien, ¿qué capacidades hemos agrupado para sobrepasar la crisis? La primera es la capacidad de gestión en un entorno incierto y ambiguo. Los entornos para el mundo empresarial nunca antes habían sido tan inciertos como son en este momento y se vuelven mucho más inciertos por la velocidad de la información. Organización, entonces, cuando esta capacidad deben tener esa capacidad de lectura y análisis que les permita tomar información de muchas fuentes, como decíamos, movilizar a sus equipos y personas hacia los resultados que han definido. Hay otra capacidad clave y es la capacidad de alineación y conexión con propósito. Más adelante veremos cómo este hecho que está generando incluso grandes cuestionamientos morales nos sacude en la búsqueda de un nuevo propósito. Entonces es la capacidad de la organización. Quizá una de las más importantes es narrar ese propósito y generar la conexión de sus equipos al interior y de sus equipos con los actores externos a la organización en función de ese propósito. Tenemos también la posibilidad de movilizar la cultura. Se dice que la cultura del mundo está cambiando a muchísima velocidad durante estos días de la pandemia. La cultura de las organizaciones tiene que cambiar también a su interior para ella misma y en función de lo que le está pidiendo el mundo. Otra capacidad clave definitivamente es la invención, que fue una de las palabras con las que iniciamos esta presentación, y esa reinvención se basa en entender ese entorno, en hacerlo de manera participativa con los equipos, poder tener una doble mirada y poder tener ajuste a los productos actuales, crear nuevos negocios e incluso renovar o reinventar por completo las organizaciones. La crisis nos hace necesariamente revisar nuestra estrategia. O sea, tenemos que entrar en un proceso profundo de revisión de la estrategia empresarial. ¿Cómo se hacían las estrategias antes de la crisis? Teníamos un entorno bastante estático y cuadrado, hacíamos un análisis de ese entorno, definíamos en los mejores casos un propósito, otras organizaciones aún siguen definiendo visión y misión, y para alcanzar ese propósito planteamos unas estrategias que tenían en promedio 3 años. El análisis de entorno era un ejercicio estático que hacía el día de la planeación estratégica. Bien, el mundo comienza a cambiar. Ese entorno de un día para otro ya no era el mismo. Ese entorno nos llena de preguntas y tenemos una pandemia de dimensiones inesperadas. Una pandemia que se ha expandido de manera casi brutal por varias razones. La primera, por los medios de comunicación física, los aviones, el turismo. Básicamente el planeta está rodeado de personas moviéndose de un lugar a otro y también por la información misma nos dimos cuenta de lo que pasaba. El entorno entonces se transforma de una manera realmente imprevista, para lo cual los sistemas de planeación estratégica cambian completamente y se convierten en sistemas que dan respuestas estratégicas de manera secuencial a análisis iniciales del entorno. Lo que veíamos hace 15 días no lo imaginábamos, no pensábamos lo que íbamos a ver hoy. O sea, hace 15 días de pronto no pensábamos que el país que iba a tener el mayor número de personas afectadas por la enfermedad, al menos en este momento las estadísticas, son los Estados Unidos. Ese entorno cambiante requiere entonces un ejercicio estratégico que es secuencial. O sea, va pasando el tiempo, ya no estamos hablando de años, sino que estamos hablando de semanas o días, y vamos viendo las estrategias según lo que vamos entendiendo del contexto. Acá viene el eje de nuestro trabajo. El segundo eje de nuestro trabajo es pasarnos a escenarios dinámicos. Ya no tenemos escenarios
estáticos, sino escenarios dinámicos. Pero, ¿qué significa un escenario dinámico? Un escenario dinámico es aquel que nos permite entender la dinámica de los sistemas. Es aquel que tiene una metodología para analizar y modelar el comportamiento según el tiempo en entornos de altísima complejidad. Entonces, me parece importantísimo que las personas que están asistiendo a esta presentación se lleven este concepto como clave porque lo vamos a seguir revisitando. Bien, debemos construir escenarios dinámicos porque esta crisis nos está haciendo cambiar día a día en todo sentido, no solamente los sectores de la economía, sino incluso la misma moral humana está cambiando. Necesitamos construir escenarios dinámicos porque sin esta información no podemos tener lecturas correctas para la toma de decisiones. Construimos escenarios dinámicos para disminuir la incertidumbre, no terminar con la incertidumbre, sino tener menos incertidumbre, para poder entender los desafíos específicos de cada sector y de cada subsector o de cada negocio en su nicho, y para que podamos ver a partir de estos nuevos productos y formas de comercialización. Estos también nos van a ayudar a desaprender y a definir qué tenemos que aprender para poder sobrevivir en la crisis. Las empresas entonces necesitan hacer lecturas en un entorno cambiante. Esas lecturas nos permiten ver, por ejemplo, cómo está nuestro subsector en un momento determinado. Ya tenemos información de subsectores que crecieron y subsectores que básicamente se bajaron a mínimos históricos, o sea, a la parálisis total. La alta gerencia debe ser la guía de esta transformación, entendiendo este contexto general y entendiendo esas particularidades del subsector. Los escenarios, cuando se aplican bien, nos deberían conllevar a una estrategia más innovadora y resiliente. Como resiliente queremos decir que sea mucho más resistente y mucho más maleable en el tiempo, porque fue construida en procesos de cambio. Y ese liderazgo disruptivo que se vuelve ya mandatorio para todas las empresas debería nutrirse de múltiples visiones basadas y basados en estos estructurar futuros posibles. O sea, no estamos hablando de aplicar más y menos con determinados indicadores o determinados coeficientes, sino poder estructurar futuros posibles, poder tener esas visiones de futuro. Muy bien, ¿qué ha hecho nuestro equipo para abordar esta problemática? Primero es que hemos pensado en 3 grandes etapas con 8 componentes. Una primera etapa está basada en atención inmediata de la crisis. Una segunda etapa que se va a extender por un tiempo desconocido es durante la crisis COVID-19. Y una última etapa que inicia cuando termina la crisis y se estabilizan los sistemas económicos y comienza a crecer la demanda, especialmente esto va a ocurrir de manera no simultánea entre subsectores y entre países. Vamos a caminar un poquito por estos componentes. Las acciones inmediatas, estas responden a la necesidad de los empresarios. Precisamente tienen que atender de manera rápida esos problemas de caja, esas tomas de decisiones inmediatas. Hablamos de un autodiagnóstico de la empresa, entender, así sea pequeño o así sea una gran empresa, cómo estoy frente a esta crisis. Debemos tener un planteamiento de escenarios dinámicos, lo que venimos diciendo, y tenemos que tomar decisiones. El autodiagnóstico debe ser coyuntural, o sea que está en este momento. Antes de comenzar, siempre debemos establecer ese equipo de crisis que está formado por las personas que tienen el nivel más alto de liderazgo, un equipo que tiene que tener una característica de velocidad o agilidad y un equipo que propone, diseña y despliega soluciones en los temas prioritarios durante el periodo de crisis. Necesitamos también entonces hacer ese análisis interno que tiene diferentes
componentes que van básicamente a garantizar que entramos de manera más estable a navegar en el periodo de crisis. Los escenarios dinámicos se hacen y se construyen basando diferentes categorías según el comportamiento de nuestro entorno y deben tener también unas características de enfoque especializado en cada empresa o en cada organización, ¿sí? Parte de estos escenarios es lo que las organizaciones no pueden cambiar, es lo dado para la institución, o sea, todos los fenómenos externos que no podemos cambiar. Ejemplo, no podemos cambiar el precio del petróleo. Y lo transable por la institución o por la organización es todo lo que nosotros podemos cambiar con nuestro esfuerzo y con nuestra decisión estratégica. El propósito, que era una gran recomendación, o sea, narrar el propósito para toda organización, porque esto nos permitía reunir a nuestros clientes en función de una meta común, reunir a nuestros equipos de trabajo, llegar a un fin social, se convirtió casi en un mandato. Ese propósito de las empresas existe, en todo caso lo debemos revisar y si lo debemos construir en este momento. Es un primer paso. Durante la crisis debemos estar actualizando y analizando los escenarios y estar haciendo ajuste estratégico. Mencionaba ahora, esto es nuevo para todos, o sea, no estábamos ajustando la estrategia a tanta velocidad. O sea que el ajuste estratégico se convierte en una buena práctica del mundo empresarial. Y luego llegará un periodo que lo llamamos post-crisis, donde esperamos llegar a esa meta habiéndonos reinventado. En ese momento ya somos otros. En ese momento debemos monitorear la estrategia y seguir gestionando el conocimiento. Necesitamos entonces avanzar, entender qué aprendimos y qué capacidades desarrollamos de esas que planteamos inicialmente. El buen liderazgo de las organizaciones en la crisis COVID-19 nos debería permitir sobrevivir y crecer, fortalecernos, ¿verdad? Tener equipos directivos y una organización mucho más resiliente, mucho más adaptable a grandes cambios. Debe permitir que tengamos líderes que crecieron también con el proceso y que tienen una serie de herramientas, metodologías muy poderosas, consolidar esa capacidad de cambio y de respuesta en la organización y obviamente cerrar siempre con un ejercicio de aprendizaje. El acompañamiento a la alta dirección para afrontar esta crisis tiene que basarse también obviamente en entender que hay un impacto a la organización, que la organización tiene una capacidad de respuesta y la organización tiene una posibilidad de abordaje. Bien, vamos a llegar a unas conclusiones para cerrar y ver si hay algunas preguntas que pueda responder y que Claudia ahora me va a pasar en un papelito. Primero que todo, debemos revisar el propósito de la organización. Recomendación nuestra, miremos el propósito de la organización. Debemos buscar un proceso de cambio preciso y oportuno que nos permita sobrevivir, adaptarnos y debemos entender que el mundo sí se recuperará, que nunca será lo que conocíamos. Por eso debemos ir paso a paso, observando la mayor cantidad de factores que podamos para poder ver cómo va a quedar ese mundo en el que íbamos a navegar. Los tiempos que vivimos harán incluso que muchos empresarios cambien el propósito de sus empresas. O sea, iniciamos por el propósito y vamos a crecer muchísimo en todo sentido. Bien, voy a en este momento a cambiar acá. Muy bien, entonces hemos terminado y yo quisiera
Claudia, que me pasaras preguntas. Si hay alguna pregunta, no tengo en este momentico acceso a... No hay preguntas todavía. Bien. Voy a esperar un par de minuticos. Como conclusión, quiero hacer algunos comentarios. Hagamos conciencia, mucha conciencia de cada fase en la que estamos. No nos vamos a quedar solamente con el concepto de decisiones inmediatas. Esto es un proceso transformacional, esto es un proceso de reinvención. Las decisiones inmediatas son para salvar la caja, son para salvar a los empleados más vulnerables. Las decisiones inmediatas están hechas para que tengamos una energía para entrar en el proceso de transformación. Esas decisiones inmediatas deben, que muchísimas empresas ya las comenzaron a tomar, siempre debemos contar con una buena lista de chequeo donde podamos revisar qué queda pendiente, ¿verdad? De esas decisiones inmediatas. La lista de chequeo puede llegar a ser muy grande. Nosotros hemos elaborado una bastante robusta que nos muestra todos los factores que hay que tener en cuenta. Arranca entonces de manera inmediata otra vez en la siguiente etapa la revisión, la actualización y análisis de esos escenarios y esos ajustes estratégicos para llegar a un puerto común. Bien, si no hay en este momentico, ya hay preguntas, entonces Claudia me va a traer por acá alguna pregunta. Bien, entonces, muy bien. Básicamente alguien nos pregunta quiénes se defienden en este momento. En este momento, quienes se están defendiendo en el sector de flores y ornamentales para venta local son aquellos que tenían canales para venta por medios de internet, por medios digitales, porque es la única forma factible que nos permite movilizar estos productos. ¿Cuál es la lección aprendida en ese momento? La lección aprendida en este momento es que estamos en la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial es para todos. La cuarta revolución industrial incluye el Internet de las cosas, la comunicación a alta velocidad entre máquinas y personas, la eficiencia de todos los sistemas de distribución. Eh, Ahí tenemos un gran mensaje, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las áreas y funciones relevantes que deben revisarse al inicio del proceso? Yo creo que nosotros tenemos que crear compartimientos también en el diagnóstico y obviamente caja es importantísimo. Estado de mis colaboradores y sus familias. Este es el momento de conservar a la mayor cantidad de personas que podamos. Este es el momento de establecer conexión con los clientes y mantener esas lealtades. Voy a dar un ejemplo que no aplica mucho al trópico, pero que es muy interesante y es los países del norte están acostumbrados al invierno y muchos animales como los osos hibernan, pero ellos se preparan para el invierno. Entonces, nosotros debemos entender que muchas partes de la producción de las empresas van a tener que entrar en un proceso de hibernación. Como proceso de hibernación entiendo un proceso donde las compañías tienen determinados tipos de producción mientras que se ajustan con nuevos productos, pero también mientras que la demanda de estos productos que funcionaban cuando no había restricción de movilidad ocurría. Cuando vuelva a comenzar a surgir, en ese momento no necesariamente será igual. Habrá cosas que tendrán más demanda y cosas que tendrán menos demanda. Pero aquí que es muy importante esa lección comportando en los próximos meses el mundo. Para este sector que apenas crece, que no tiene un mercado fijo tipo europeo, norteamericano, japonés, ¿qué hacer en este momento? Y también me preguntan, ¿qué pasa con la resistencia al cambio? En este momento yo creo que este sector lo primero que tiene que hacer es reconocer todas sus fortalezas y leer el mercado, o sea, leer lo que está pasando en su entorno y mirar cómo
con esas fortalezas que tiene puede responder y qué capacidades tiene que desarrollar para poder responder a ese cambio. Bien, algo muy importante es también responder cómo, cómo vencer la resistencia al cambio. Anteriormente hablábamos de vencer la resistencia al cambio como una práctica gerencial. Decían los gerentes, yo quiero que mi familia, si eran pequeños empresarios o los tenga menor resistencia al cambio, mis colaboradores, mis socios en las grandes empresas, la cultura. El problema ahorita es que los que no cambien no van a sobrevivir. Entonces, la resistencia al cambio se volvió un elemento que tiene que redefinirse por el solo hecho de instinto de conservación. O sea, si no cambio, no sobrevivo ni como individuo, ni tampoco sobrevivo como organización. ¿Okay? ¿Cómo ve la posibilidad de que una parte del viverismo pueda producir alimentos? Yo creo que ahí hay un gran mercado, lo tienen que identificar, porque normalmente el costo de producción de alimentos no es tan alto como el costo de producción de plantas, pero evidentemente los viveristas tienen una cantidad de recursos y una calidad en los procesos que creo que más bien deberían mirar también cómo pueden ellos integrarse a ciertas partes de la cadena de valor. O sea, cómo en los viveros que tienen adelantar plantas para que lleguen mucho más fuertes al campo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son las necesidades o cuáles son las metodologías para fortalecer a los líderes? Yo creo que las metodologías para fortalecer a los líderes comienzan con lo que estamos haciendo hoy. Es hacer llegar, y aquí juega un gran papel Colviveros y las asociaciones, hacer llegar a los líderes conversatorios, procesos, en este caso usando un sistema que no permite interactuar conversando, no, pero espero que a futuro tengamos muchas oportunidades donde estemos unos aprendiendo de otros e ir tomando esa fuerza, ir reconvirtiendo esa fuerza empresarial, ahora también reconvertirla en esa capacidad de lectura del entorno y de avanzar rápidamente. Acá nos dicen que la cadena de valor se va a afectar, ya que los productores de plantas de ciclo corto van a estar sin producto por un tiempo y los comercializadores quedarán sin producto. ¿Qué ideas tiene al respecto de eso? Yo creo que hay que tener estrategias de resistencia y estrategias de prepararse para un futuro. El mundo nos va a hablar de unas necesidades de futuro, pero definitivamente va a haber un traslape y algunas decisiones o algunas estrategias van a tener que ser estrategias biológicas. Cuando menciono estrategias biológicas me refiero a cosas puntuales como por ejemplo podar ciertas plantas para poder recuperarlas más adelante las que se puedan, etcétera. O sea, tenemos que definitivamente juntar esas estrategias de liderazgo con esas estrategias de resistencias. Ok, acá nos dicen, la gran mayoría de los productores nos basamos en una economía financiera pequeña y poca musculatura financiera del día a día. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibilidades concretas? Yo entiendo que Colviveros está trabajando de manera fuerte, al igual que los otros gremios, para sacar adelante capital, valor empresarial. Es prematuro para saber en este momento cuáles exactamente van a ser las salidas. Esto no es defenderse de manera individual. Esto es un proceso de crear clústeres, es un proceso de compartir tecnología y de estar sobre todo inicial compartiendo mucha información de esos escenarios dinámicos para que cada individuo pueda tomar sus decisiones, pero el gremio pueda también entender a qué puerto van a llegar, pero por qué ruta van a caminar para llegar a ese puerto. ¿Okay? ¿Por qué elegir revisar el propósito de la empresa en lugar de revisar la operación de la empresa para no alejarnos del propósito? Las empresas que ya tenían un propósito deben verlo. Conozco algunas empresas cuyo propósito cala de manera ideal con lo que está pasando. Entonces deben revisar su propósito para que se llenen de fuerza y energía para
luchar y para resistir esta tormenta. Las que no tenían propósito deben rápidamente ir al propósito. O sea, yo creo que lo deben hacer porque si hablamos de propósito o propósito superior, este narra la forma como nosotros transformamos el mundo. Y precisamente el gran golpe nos está haciendo tener una reacción moral. Y esa reacción moral, la moral hace parte de la filosofía, o sea, esa reacción moral o esa reacción ética hace que las personas conscientes y que entiendan lo que estamos viviendo no le quieran apostar a empresas solamente dedicadas a producir más dinero, sino a empresas con propósito. Bien, yo creo que vamos a ir cortando por aquí un par de preguntas más. Me preguntan si queda grabado. Esperemos que sí. Entiendo que sí queda grabado en el Face esto. Bien, y de todas maneras vamos a crear un PDF con la presentación y a través de Colviveros lo vamos a distribuir o a personas con quienes tengamos contacto directo, porque ese PDF puede ser también una guía de procedimiento para muchas personas. Bien, Claudia, ¿vamos acabando? Ok, entonces, muy bien, muchísimas gracias. Voy a buscar cómo cerrar acá. Y Filizo, muchísimas gracias nuevamente a Colviveros, muchísimas gracias a Caproflor, al grupo, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de compartir el trabajo de todo nuestro equipo con ustedes. Muchas gracias.